Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, Hacía mucho que no estaba por acá, pero hoy tengo un mensaje que yo sentí en mi corazón compartir con ustedes. Sé que han estado viendo temas acerca de la fe, acerca de cómo se desarrolla la fe. Y bueno, Dios la verdad es que es bueno y siempre quiere como ir más profundo con nosotros, ¿no? Y pues este es el caso. Vamos a ir un poquito más profundo acerca de la fe y el por qué es tan importante crecer en fe. Y voy a dar como algunos tips acerca de cómo podemos profundizar en las enseñanzas de Dios, podemos profundizar en, en conocerle, en estar en contacto con Él constantemente. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Eh, este es un texto muy conocido, ¿no? Para saber acerca de cómo crecer en fe. Y es que la fe, dice la palabra, dice en Romanos 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, creo que es un texto súper conocido, es muy popular, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de fe, yo creo que a muchos nos viene a la mente este texto, porque es muy claro, o sea, el oír la palabra de Dios nos hace crecer en fe. Y es como, pareciera como muy sencillo, ¿no? Pero quiero ir más allá. O sea, no quiero que esto se vea como una fórmula, como una especie de magia, ¿no? Que uno escucha la palabra y entonces creces en fe automáticamente. Sí, sí creces en fe, pero hay un porqué detrás de eso. Y es lo que quiero profundizar el día de hoy. ¿Por qué crecemos en fe cuando escuchamos la palabra? Bueno, para a la hora de estar preparando el tema, yo dije, bueno, pues vamos a profundizar un poco en por qué la palabra es tan importante. Y entonces, curiosamente, me di a la tarea de investigar qué dice Dios acerca de la palabra. O sea, qué dice Dios acerca de lo que ha salido de su boca, cuál es la opinión que él tiene acerca de su palabra. Y es muy interesante encontrar en la Biblia y de verdad los invito a que lo hagan en algún momento, que busquen qué es lo que opina Dios respecto a lo que Él ha dicho. No sé si alguna vez ustedes han reflexionado acerca de lo que ustedes dicen y cómo suena, ¿no? ¿Cómo suena lo que ustedes dicen? ¿Cómo suena lo que sale de su boca? Dar una opinión a lo que sale de su boca. Y bueno, pues Dios da una opinión acerca de lo que ha salido de su boca. Y entonces él dice que la palabra es como lámpara y es luz. La palabra es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso lo dice Salmo 119, 105. También encontré muchísimas cosas, pero aquí puse algunas nada más. Y la palabra es creadora. O sea, lo que sale de la palabra de Dios, él mismo lo describe en este libro que se llama Biblia, y él dice, la palabra es creadora. Yo opino de mi palabra que es creadora. Y es verdad, o sea, ¿cómo creó Dios los cielos, la tierra? Pues a través de su palabra. Entonces, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto lo dice Salmo 33, 6. La palabra también es como lluvia que produce fruto. Y me encanta cómo Dios trata como de poner ejemplos muy prácticos para que podamos comprender cómo es Él, ¿no? Cómo es su palabra. Y dice que es lluvia, algo que es palpable, como la lluvia, Él lo describe, así es mi palabra, es como la lluvia que produce fruto. Cuando la lluvia toca la tierra, esta produce un fruto. Entonces dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, su palabra es como lluvia que da un fruto. No regresa a Dios vacía. Siempre su palabra, cuando la leemos, cuando la estudiamos, la escudriñamos, va a haber algo que se gesta dentro de nosotros que va a dar un fruto. Entonces, también dice que es como fuego y como martillo. A mí de verdad me encantó este texto porque dije, wow, o sea, qué poder tiene la palabra, ¿no? Ahora entiendo y en cuanto empezamos a investigar
qué grande es la palabra para Dios, qué poderosa es la palabra para Dios, entonces comienza a crecer la fe en mí de que la palabra es importante, de que es importante escudriñarla. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Dice, es como fuego y como martillo. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Dios, y como martillo que quebranta la piedra? Esto está en Jeremías 23:29. Dice también que es una espada. Y así lo dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando llegué a esta parte de la espada, no sé si recuerdan, hay otro texto que habla acerca de la espada, ¿no? Que describe a la palabra de Dios como una espada. Y es el texto en el que quiero profundizar un poco. Permítanme. Y es Hebreos 4:12, que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo leía esto y digo, suena padrísimo, pero ¿qué tal si estudiamos un poquito más a fondo lo que dice? Como que cada palabra tiene una importancia que de verdad cuando lo escudriñan, oh, no, es todo no sé, es grandioso entender esto. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si te quedas ahí dices, wow, o sea, ya Dios me está diciendo qué es la palabra. Esa es la opinión de Dios respecto a su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Y luego dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y dices, wow, o sea, de verdad es poderosa la palabra, ¿no? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahí dices, a ver, ¿cómo que penetra hasta partir el alma y el espíritu? Dice las coyunturas y los tuétanos. O sea, penetra hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Y luego dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos decir aquí que tenemos un ejemplo de qué es la palabra, de lo importante que es para Dios la palabra, pero también de lo eficaz y de la obra que hace la palabra de Dios en la vida de los seres humanos. Y yo, mientras leí este texto, no se vino a mi mente cuando un óvulo es gestado por el esperma, como dentro del óvulo, y veía yo investigando un poquito más, se hace una división, ¿no? Se dividen los cromosomas del masculino, del hombre, y los cromosomas de la mujer. Y después se dividen, y después se hacen uno solo. Y cuando yo decía, wow, o sea, este es un ejemplo muy claro y quise compartirlo con ustedes porque cuando dice que es como una espada de dos filos que divide el alma y el espíritu, pues es como una división que hace una división que hace como de cromosomas, como de células, ¿sí? Pero antes de eso dice que es eficaz y que es viva. Antes de llegar a la parte donde dice divide el alma del espíritu, dice es eficaz y efectiva. Entonces yo pienso, si la palabra de Dios es eficaz y efectiva y lo está mencionando antes, ¿para qué quiere dividir el alma del espíritu? ¿Por qué? Porque Dios quiere ser eficaz en cada parte de nuestra vida. Quiere ser eficaz, quiere traer vida a nuestro espíritu, quiere traer vida a nuestra alma, quiere traer vida a nuestra mente. Si recordamos, el texto menciona, también discierne los pensamientos, llega a lo más profundo, hasta los huesos. Entonces, cuando se dividen, es el alma, que son las emociones del espíritu, entonces Dios puede obrar, no, puede obrar y traer vida al alma, puede traer vida al espíritu y luego volver a unirnos para ser uno con él. Y entonces por eso les digo, escudriñamos la palabra, escudriñamos este texto y podemos ver que es realmente profundo. Es como, Dios, o sea, realmente tú quieres ser uno conmigo en todo momento y quieres llegar a lo más profundo de mí y quieres llegar a lo más profundo de mis células y quieres llegar a lo más profundo de mi mente y quieres llegar a lo más profundo de todo y quieres compartir tu ADN conmigo. Por eso es que quise poner este ejemplo, porque me pareció muy acorde a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Ahora, Dios sopló aliento de vida. Todos sabemos que cuando, y si alguien no lo sabe, quiero explicarles, cuando Dios creó al hombre,
dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque recuerden, estamos viendo que la palabra es viva, que la palabra es viva. Entonces dice que el aliento sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Y este mensaje yo lo titulé así, la palabra es vida. Él sopló aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente. Pero recuerden que Dios ya había creado los animales, habría creado las aves del cielo, había creado los peces del mar y todos tenían vida. ¿Cuál es la diferencia? Es que Él sopló en el hombre aliento de vida. Él sopló de Él mismo, de su propia esencia, en la nariz del hombre. Entonces, el primer respiro que dio el hombre, el ser humano, ese primer respiro fue lleno, fue el mismo aliento de Dios. Fue oxigenado su cuerpo con el aliento de Dios, el cual es vida, porque todo Dios es vida. Todo lo que es Dios es vida. Cuando Él abre su boca, trae vida. Por eso es que cuando Él abrió su boca pudo separar el cielo de la tierra, creó los peces del mar, creó el cielo, creó toda criatura que está sobre la tierra, porque toda la palabra de Dios, toda su esencia, todo Él es vida. No es solo lo que dice, es todo Él es vida. Y esa vida es la que sopla como aliento en la nariz del ser humano. Y bueno, muchas veces, y este es como el tema central que quiero ver, muchas veces pensamos, bueno, si Dios sopló aliento de vida, Cristo vino y rescató todo lo que se había perdido, entre eso, pues la vida interior que había en mí. Entonces, ¿por qué a veces siento que no estoy tan viva o tan vivo, ¿no? ¿Por qué a veces las circunstancias, las dificultades, por qué a veces las cosas que están fuera de mi alcance, por qué a veces la niñez de un niño es tan terrible, por qué a veces la vida es tan cruel, ¿no? Por qué a veces la gente puede lastimar hasta lo más profundo y realmente no sentir como que hay vida dentro de uno? Como que a veces son esperanza muerta, a veces se siente como un desánimo, ¿no? A veces hay sueños rotos, sueños que parece que están muertos o dormidos. ¿Por qué sucede esto si dentro de mí Dios sopló aliento de vida y yo debería estar todo el tiempo gozoso y todo el tiempo alegre y todo el tiempo feliz? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y quiero leerles este pasaje. También es bellísimo el pasaje, Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice, la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones, y que se cubrían de carne, y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile así ha dicho el Dios, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numerosos. Yo lo que puedo ver aquí es la dinámica que Dios quiere tener con nosotros. Es un ejemplo de la dinámica que Dios quiere tener respecto a su palabra. Nosotros escuchamos su palabra, nosotros leemos su palabra, nosotros estamos abiertos a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y luego, si Dios da
una orden. Si Dios te dice que hagas algo, entonces hazlo. O sea, Dios te da el poder y la autoridad para profetizar, para poder declarar sanidad en el cuerpo de algún enfermo, ¿sí? Dios, o sea, esta es la dinámica que Él quiere tener en nuestra relación con Él, ¿no? Podemos ver a un Ezequiel que escucha a Dios y dice, pues esto se ve como bastante difícil, ¿no? O sea, ¿cómo voy y le dice a Dios, pues haz lo que tú digas, Dios. O sea, no es lo que yo digo, sino lo que tú dices. Y entonces Dios le dice, ahora tú dilo con tu boca, ¿no? Y es compartir este aliento de vida con Dios, ¿no? En donde Él dice, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si damos vida a estos huesos secos? Y entonces, cuando Ezequiel le dice, pues como tú digas, Dios le dice, pues profetiza y habla, ¿no? ¿Y qué tal si nos damos cuenta que la dinámica que se presenta aquí es la misma dinámica que Dios quiere tener conmigo? ¿Por qué? Porque compartimos ese mismo ADN, compartimos ese mismo ADN de poder hablar y que las cosas se hagan, de hablar y que haya sanidad, de hablar y que haya vida donde no hay vida. Entonces, si de pronto en mi interior yo siento que no están funcionando las cosas, que no estoy caminando en la vida abundante que Jesús dijo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y también dijo que el ladrón vino para destruir, para robar, para matar, pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y si Él vino a darnos vida en abundancia, pues yo debo caminar en esa vida en abundancia, pero a veces no se siente así. A veces no se siente como que yo puedo tener una vida abundante. Entonces yo puedo hablar con mi boca y declarar una vida abundante en mi vida o en la vida de algún familiar o en la vida de un amigo o en la vida de cualquiera que me rodee, porque tengo el poder de hacerlo. Dios me ha dado autoridad para hacerlo, porque compartimos ese mismo ADN. Podemos decir a lo muerto, a lo seco, que sea resucitado, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Porque Cristo resucitó, es un Cristo vivo y esa vida abundante puede abundar en mí. Esa vida es algo que yo quiero creer y es algo que yo voy a creer. Y aunque no lo sienta, no es por lo que sienta. Por eso divide el alma del espíritu, porque el alma tal vez no lo siente, pero el espíritu sabe que sí. Y ese espíritu está unido con Dios. Y ahí está el ADN de Él. Y el alma puede quedar un tiempo fuera, ¿sí? Mientras yo edifico mi espíritu con Dios, en donde Él transforma y da vida a aquello que está muerto, y entonces cuando regresa el alma a su lugar, se une nuevamente en un mismo lugar con Dios, en un mismo ADN con Dios, y entonces empieza a coincidir, empieza a alinearse todo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al amor de Dios. Pero debo permitir que Dios divida esa alma del espíritu y no estar escuchando al alma, sino prestar atención a mi espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi espíritu? Y dejar el alma a un lado, porque Dios lo divide, ¿sí? Y muchas veces decimos, Dios, es que no entiendo tu palabra, o sea, me gustaría leerla, realmente me gustaría estudiarla, pero cada que la leo no la entiendo. Pues este es un pasaje que puede servirte, porque no se trata de tu capacidad para entender la palabra, sino de la capacidad que tiene la palabra para capacitarte a ti. Entonces tú te dejas capacitar por la palabra, tú te dejas transformar por la palabra y no a partir de tu intelecto, no a partir de cómo tú aprendes, no a partir de tu capacidad, sino a partir de la capacidad de la palabra. Y es una capacidad impresionante porque es la capacidad de Dios, es el poder de Dios en la palabra. Por eso es importante que entiendas que a veces el orden que esperamos que sean las cosas no siempre son así. ¿Sí? No siempre inicia desde que yo siento bonito y entonces comienzo a caminar. A veces inicia desde que yo no siento bonito, pero sé que Dios está obrando en mi espíritu porque Él divide el alma del espíritu.
No siempre inicia desde que yo digo, soy súper inteligente y tengo una capacidad impresionante para poder entender la palabra, sino que inicia desde que tú crees en tu corazón que Dios te capacita para entenderla, que es la palabra la que te capacita a ti para que tú entiendas su palabra. Así que la próxima vez que tú pienses, es difícil para mí entenderla, no puedo entender, es más, ni la voy a leer porque no la entiendo, quiero que recuerdes este pasaje que dice, Dios te capacita para hacerlo, porque la palabra es viva y eficaz. No dice, tú eres eficaz y vivo, y después la palabra viene y se junta contigo y ya son vivos y eficaces. No, dice, la palabra es viva y eficaz. Es la palabra, todo inicia desde ahí. La palabra te capacita a ti. Ahora, ¿por qué es importante? Como les decía, la palabra es vida, ¿no? Y si la palabra es vida y nosotros debemos estar en constante contacto con la vida, de pronto nos encontramos, y yo creo que a todos nos ha pasado, porque admito que a mí me ha sucedido, nos encontramos teniendo contacto con las cosas que están muertas. Y esto no es algo que nos edifique. Lo que nos edifica constantemente, y por eso es tan importante estar en contacto con la palabra, en contacto con la esencia de Dios, porque la palabra está, la esencia de Dios, es porque yo no debo estar en contacto con lo que ya está muerto. ¿Y qué puede ser que esté muerto? Puede ser desde un pasado doloroso, y si yo estoy en contacto constantemente con ese pasado doloroso, esto no va a edificar mi vida. Puede tratarse de unos padres que no tuviste, que a lo mejor deseaste, pero que no tuviste, a lo mejor no te dieron el cariño y el amor que tú debías tener como niño. Y tú estás en constante comunión con eso que está muerto, con eso que se quedó atrás. O tal vez puede ser un sueño que tuviste que ya no, sientes que ya no se realizó. Es un sueño muerto, es un sueño dormido. Y estás en constante comunión con lo que está muerto. O puede ser tu carácter, un mal hábito, o puede ser un mal comportamiento. Cualquier cosa que tú identifiques como algo que está muerto, debes dejarlo, porque Dios nos invita a estar en constante comunión con la vida, en constante contacto con la vida, en constante contacto con quién es Él, con su esencia, porque esto es lo que realmente me edifica. Y para esto hay un texto en la Biblia, el voto de los nazareos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado acerca del voto de los nazareos, pero creo que es un claro ejemplo de cómo es que Dios quiere que estemos en contacto con la vida. Los nazareos eran personas consagradas a Dios, solo para servir a Dios, solo para buscar a Dios, ¿no? Y entonces hacían ciertos rituales que les hacían reconocerse como nazareos y que estaban consagrados a una vida completa a Dios. Y entonces dice número 6, del 6 al 14, estas personas dicen, decía Dios, en todo tiempo que se aparte para Jehová, el nazareo, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, o sea, se va a rapar, ¿sí? Al séptimo día la raerá. Y el octavo traerá 2 tórtolas y 2 palomitos al sacerdote. 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. O sea, está diciendo, un nazareo no podía estar en contacto con algo muerto. No podía estar, ni así fuera su hermana, su madre, no podía estar en contacto con algo muerto porque era considerado como que se contaminaba.
Y aquí dice, muy claro, dice, se contamina su cabeza, ¿sí? Y a mí me pareció muy interesante esto porque dije, wow, o sea, realmente la contaminación inicia por la cabeza. Cuando tú estás en contacto con las cosas que están muertas, se contamina tu cabeza. Y Dios dice, vaya, o sea, si te estás dando cuenta de que estás en contacto con el desánimo, con la depresión, con la tristeza, con todas estas cosas muertas, ¿muertas por qué? Porque Cristo ya pagó por todo eso, ya trajo paz a nuestra vida, ya trajo gozo, ya trajo alegría. Entonces, esas cosas están muertas ante los ojos de Dios, porque ya se pagó el precio. Entonces, si esas cosas están muertas y yo en mi cabeza me permito estar en contacto con esas cosas muertas, la Biblia dice aquí, tenían que raparse la cabeza. Y esto es un simbolismo para mí de renueva tus pensamientos, ¿sí? Todo aquello que tienes en tu cabeza, quítalo. Y entonces comienza de nuevo, porque dice que los primeros días serán anulados. O sea, comenzó su nazareato que tenía que durar cierto tiempo, pero empezó a tener contacto con lo muerto y entonces se rapó de nuevo la cabeza porque los nazareos no podían cortarse el cabello. ¿Sí? Si recuerdan a Sansón, él no podía cortar, era un nazareo, él estaba consagrado para Dios, no podía raparse, no podía cortarse el cabello hasta terminar su periodo de nazareato. Entonces se cortaban el cabello, se rapaban y volvían a iniciar. Y para mí esto me da un buen de esperanza, porque digo, Dios, cuando yo empiezo a tener contacto con cosas muertas, tú me das la esperanza de que puedo volver a iniciar, de que puedo quitar eso de mi cabeza y empezar a tener contacto con la vida que eres tú, que es Jesucristo, que es mi Dios que me hizo salvo, mi Dios que me hizo santo, mi Dios que me hizo justo. Y entonces comienzo a tener contacto con lo que dice Dios acerca de mí, con lo que dice Dios acerca de quién es Él, con lo que dice Dios acerca de cómo me ve, de cómo puedo ver a la gente, con lo que Dios dice acerca de su amor, que es inacabable, que es para siempre, que es grande y que nada puede separarme de Él. Y entonces, cuando yo empiezo a llenarme de esta palabra, mi fe empieza a crecer, pero ¿sabes qué? Empieza a crecer desde adentro, empieza a transformar, empieza a ser viva y eficaz dentro de mí, porque yo permito que estos pensamientos ya no estén en contacto con la muerte, sino que estén en contacto con la vida. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros estemos en constante contacto con la vida y por eso es tan importante para Dios que estemos leyendo su palabra, que estemos escudriñando su palabra, que memoricemos su palabra, que estemos repitiendo su palabra. Yo de pronto cuando me levanto desanimada y digo, no, o sea, de verdad no me siento bien, digo, Señor, tú dijiste que hay vida abundante en mí y me levanto y aunque no lo sienta, camino en eso y digo, tú pusiste vida abundante en mí y en esa fe camino. Porque decido hacerlo, porque Dios ya lo dijo y porque su palabra es viva y es eficaz y es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo de mis huesos y que divide el alma del espíritu. Tal vez no lo siento, pero mi espíritu está siendo edificado cuando yo escucho y leo su palabra, cuando yo declaro su palabra en mi vida. Y yo te invito el día de hoy que tú comiences a declarar su palabra, que tú empieces a declarar vida, a estar en constante comunión con Dios, porque Él es vida. Su palabra es vida. Todo Dios es vida. No hay nada fuera de Dios que no, o sea, todo Dios es vida. Su esencia es vida. Entonces, comienza a estar en constante comunión con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de todos los recursos que Dios te ofrece para poder estar en contacto con la vida. El contacto con la vida resucita las cosas muertas. Cristo vino y murió por nosotros. Murió para que tengamos vida eterna, para que no nos haga falta vida en nuestra vida interior. Y siguiendo con Ezequiel, que habla acerca de los huesos, después de que resucitan estos huesos y se forma carne en ellos y Dios pone espíritu en esos cuerpos, Dios hace como una alegoría más adelante acerca del pueblo, acerca de sus hijos.
Y yo quiero que esto tú lo tomes para ti el día de hoy, que tú digas, Dios, yo quiero tomar esto para mí. Sé valiente y abraza lo que Dios quiere decirte hoy, porque siento que esto es para algunas de las personas que están aquí. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y si hoy tú vienes y sientes como si fueras huesos secos y que tu esperanza ya no te alcanza, escucha lo que Dios tiene para ti. Dice, y somos del todo destruidos y de pronto pensamos, Dios, es que todo me sale mal. Todas las cosas que yo esperaría para bien, para mi vida, resulta que no me salen mal, no me salen, ¿sí? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y yo los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a tierra de Israel, y sabrán que yo soy Dios cuando abra sus sepulcros. Y los saqué de sus sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Dios. Dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Esta es la esperanza viva que tenemos, que somos vivos en Cristo. Dice, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dios cuando dice, lo hace. Él no dice las cosas por decir. Por algo Él dice que es el verbo, es algo que hace, no solo es alguien que dice. Dios lo que dice, lo hace, lo cumple. Y por eso te invito a leer su palabra, te invito a que repases textos para que escuches lo que Dios tiene para ti, porque Él lo que dice, lo hace. Y bueno, pues quisiera pues terminar mi presentación haciendo una oración. Permítanme un segundo. Quisiera orar por ustedes. Un momento. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos das vida abundante, Señor. Porque aunque a veces no lo sintamos, tú dices otra cosa, Padre, y yo te creo a ti, no creo a las circunstancias, Señor. No creo a las cosas que me rodean, Padre. No creo a la enfermedad que en este momento me está agobiando. No creo, Señor, a la situación difícil, Señor, ni siquiera a la situación económica. Porque tú dices que has traído vida abundante dentro de mí y eso me basta, Señor. Cristo me basta, tú me bastas, Señor. Y yo te pido, Padre, que en cada corazón, cada persona aquí reunida, Señor, ellos puedan sentir tu presencia en este momento, Señor. Que ellos puedan sentir tu amor, que puedan sentir tu paz, Señor, que ellos puedan sentir esa vida abundante que tú has derramado en cada uno de ellos, Señor, porque tú no haces acepción de ninguna persona. Tú, Señor, nos amas y nos anhelas con todo tu corazón y tú deseas, Padre, que estemos contigo y tú nos deseas, Señor, en todo momento, tú nos deseas todo el tiempo, Señor, y si en algún momento yo he sentido culpa por las cosas que yo he hecho, yo te pido perdón, Señor, porque no hay condenación para los que están en Cristo, porque tú, Señor, has declarado sobre mí, has soplado sobre mí aliento de vida y yo, Señor, voy a vivir en esa vida abundante que tú has puesto en mí, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que tú reveles, Señor, que abra sus ojos para que cada día ellos puedan entender y comprender las riquezas y abundantes bendiciones que trae tu palabra, Señor, que tu palabra derrama sobre cada uno. Gracias, papá. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Amén.